No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. Era una mañana de martes, de esas que comienzan con un cielo gris y una llovizna suave. Ese tipo de clima que te hace querer quedarte en la cama con una taza de té y un buen libro. Yo tenía 52 años, vivía sola en una casita acogedora en la calle Maplewood, una calle donde todos se conocían, pero nadie se conocía de verdad, si es que eso tiene sentido. Nos saludábamos, compartíamos sonrisas educadas, de vez en cuando, pedíamos una taza de azúcar prestada. Pero nada más. La vida era predecible, cómoda y, siendo honesta, un poco solitaria. Esa mañana estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando por la ventana al jardín empapado por la lluvia. Mis hortensias estaban en flor, sus pétalos azules pesados por el agua, y el roble del patio se balanceaba suavemente con la brisa. Estaba perdida en mis pensamientos, sorbiendo mi té de manzanilla, cuando escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Mi hijo David estaba ocupado con su vida en la ciudad y mis amigas estaban todas liadas con sus familias o el trabajo. Dudé un momento, luego dejé la taza y fui a abrir. Para mi sorpresa, era mi vecino, el señor Thompson. Un hombre alto, de unos 60 y tantos, con el pelo plateado y ojos amables. Vivía 2 casas más abajo, y apenas habíamos intercambiado algunas palabras a lo largo de los años. Sostenía un pequeño paquete envuelto entre las manos y parecía un poco nervioso, algo raro en él. «Buenos días, Linda», dijo con voz cálida pero vacilante. «Espero no estar molestando». «En absoluto», respondí sonriendo. «¿En qué puedo ayudarte, señor Thompson?» «Por favor, llámame Henry», contestó, devolviendo la sonrisa. He notado que últimamente pasas mucho tiempo en el jardín. Tienes una gran mano para las plantas. Me reí. Bueno, me mantiene ocupada. Me relaja. Asintió y luego me tendió el paquete. Vi esto en el mercado de agricultores el fin de semana y pensé en ti. No es gran cosa, solo algo para alegrarte el día. Me quedé sorprendida. Hacía años que nadie me daba un regalo así. Tomé el paquete, sintiendo su peso en mis manos. «Gracias, Henry. Es muy amable por tu parte». Se movió incómodo, casi tímido. «Bueno, te dejo seguir con tu mañana. Que tengas un buen día, Linda». «Igualmente», le dije, viéndolo alejarse por el camino hasta la acera. Cerré la puerta y desenvolví el paquete. Dentro había una preciosa maceta de cerámica, pintada con flores delicadas y enredaderas. Era el tipo de cosa que yo misma habría elegido. Pasé los dedos por la superficie lisa, sintiendo una mezcla extraña de emociones, gratitud, curiosidad y algo más que no sabía identificar. Esa tarde decidí plantar un helecho pequeño en la maceta y lo coloqué en mi porche. Mientras trabajaba, me sorprendí mirando hacia la casa de Henry. Me di cuenta de que no sabía mucho sobre él, aparte de que era viudo y llevaba en Maplewood tanto tiempo como yo. Al día siguiente, horneé una tanda de galletas de avena, la receta de mi abuela, y caminé hasta su casa. Cuando abrió la puerta, parecía sorprendido, pero contento. «Quería darte las gracias por la maceta», le dije, tendiéndole el plato con galletas. Fue un detalle muy bonito. Sonrió, con los ojos arrugándose en las comisuras. «No tenías por qué hacerlo, pero lo agradezco. ¿Te gustaría pasar a tomar una taza de café?» Dudé un segundo, luego asentí. «Me encantaría». Su casa era cálida y acogedora, con estanterías repletas de libros y una chimenea en el salón. Nos sentamos en su cocina, tomando café y hablando de todo, jardinería, viajes, nuestros libros favoritos. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él, lo cómoda que me sentía en su compañía. Al volver a casa esa tarde, me di cuenta de cuánto había echado de menos ese tipo de conexión. No era solo el regalo o las galletas, era el hecho de que Henry se había tomado el tiempo de fijarse en mí, de verme como algo más que la mujer que vivía 2 casas más abajo. Esa noche, al acostarme, pensé en la amabilidad inesperada de un martes cualquiera.
Mi vecino, y cómo me había tocado de una forma que no esperaba. Fue un gesto pequeño, pero abrió una puerta a algo nuevo, algo que no sabía que echaba de menos. Los días que siguieron al regalo inesperado de Henry se sintieron diferentes, como si el mundo hubiera cambiado ligeramente, revelando colores que antes no había notado. La lluvia se despejó y salió el sol, bañando Maplegrove Lane con un brillo dorado. Mi jardín pareció responder al cambio, las flores florecían con más fuerza, las hojas estaban más verdes, o quizá era yo, viéndolo todo con nuevos ojos. Me sorprendía pensando en Henry con frecuencia. Nuestra conversación durante el café había sido tan sencilla, tan natural. No era solo lo que hablamos, sino cómo me escuchaba, de verdad, como si cada palabra que decía importara. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba ese tipo de conexión, hasta que la tuve justo delante. Unos días después, estaba en el jardín podando las rosas cuando oí pasos en la acera. Al mirar, vi a Henry acercándose, con las manos en los bolsillos y una sonrisa en el rostro. «Buenos días, Linda», dijo, deteniéndose al borde de mi jardín. «Esas rosas están preciosas. Tienes un talento especial». Me limpié las manos en el delantal y le devolví la sonrisa. «Gracias, Henry. Son mi orgullo». «¿Te gustaría verlas más de cerca?», asintió, y le abrí la verja. Le fui señalando las distintas variedades, los rojos intensos, los rosados suaves, los blancos cremosos. Escuchaba con atención, haciendo preguntas y admirando cada flor. «Sabes», dijo al cabo de un rato, «siempre he querido tener un jardín así, pero nunca he tenido paciencia. Admiro tu dedicación». «No es tan difícil como parece», respondí. «Solo hace falta tiempo, y un poco de cariño». Se rió con suavidad. «Bueno, quizá podrías enseñarme un par de cosas». Dudé un segundo y luego dije: «Estaré encantada. ¿Qué te parece si vienes mañana por la mañana y empezamos?» Sus ojos se iluminaron. «Me encantaría». «Gracias, Linda». A la mañana siguiente, Henry llegó puntual, con unos vaqueros viejos y una camisa de franela. Le di un par de guantes de jardinería y le mostré cómo preparar la tierra. Trabajamos codo a codo, hablando y riendo mientras cavábamos, plantábamos y regábamos. Fue sorprendentemente divertido, y me di cuenta de que disfrutaba de su compañía más de lo que había imaginado. Con el paso de los días, nuestras sesiones de jardinería se volvieron algo habitual. A veces en mi casa, otras en la suya, siempre con algo que hacer. Pero no se trataba solo de las plantas. Se trataba de las conversaciones, de los momentos compartidos, de la conexión que crecía entre nosotros. Una tarde, después de plantar una hilera de tulipanes en su patio trasero, Henry propuso que hiciéramos una pausa. Sacó una jarra de té helado y nos sentamos en el porche, a la sombra, viendo a los pájaros revolotear por el jardín. «¿Sabes?», dijo tras un rato. «Llevo viviendo en esta calle más de 20 años y nunca llegué a conocer de verdad a mis vecinos. Supongo que siempre he sido algo solitario». Asentí, entendiendo perfectamente. «Te entiendo. Es fácil encerrarse en el propio mundo y olvidarse de que hay personas justo al lado». Me miró con expresión pensativa. «Me alegro de que te mudaras aquí, Linda. Has hecho que este lugar vuelva a sentirse como un hogar». Sus palabras me emocionaron profundamente, y sentí un nudo en la garganta. «Gracias, Henry. Significa mucho para mí». Nos quedamos en silencio un buen rato. Ese tipo de silencio cómodo que no necesita llenarse con palabras. El sol acariciaba mi rostro, la brisa era suave, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Con el paso de las semanas, Henry y yo nos hicimos más cercanos. Empezamos a compartir más que consejos de jardinería. Compartíamos historias de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños. Descubrí que había sido profesor antes de jubilarse, que le encantaba el jazz y tenía debilidad por las películas clásicas. Me habló de su difunta esposa, Margaret, y de cuánto la echaba de menos. «Fue el amor de mi vida», me dijo una tarde mientras estábamos sentados en mi porche,
viendo el atardecer. Al atardecer. Nunca pensé que volvería a encontrar a alguien que me hiciera sentir así. Lo miré, con el corazón encogido por el dolor que había en su voz. Lo entiendo, le dije con suavidad. Es duro perder a alguien a quien amas. Asintió, con la mirada perdida. Pero creo que a ella le haría feliz verme así, pasando tiempo con alguien que me hace sonreír. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se marchara a casa esa noche. Me acosté mirando al techo, pensando en Henry y en la amistad inesperada que habíamos construido. No era algo que hubiera planeado ni esperado, pero se había convertido en una parte importante de mi vida. Y mientras me iba quedando dormida, no podía evitar preguntarme a dónde nos llevaría este camino. La vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba, ¿no? Justo cuando crees que has encontrado tu equilibrio, algo llega para sacudirte los cimientos. Para Henry y para mí, ese algo fue una tormenta. Y de las grandes. Era finales de septiembre y el clima había sido inusualmente cálido para esa época del año. Las hojas de los árboles apenas comenzaban a cambiar, tiñendo el vecindario de tonos dorados y rojizos. Henry y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos. No solo en el jardín, sino también compartiendo comidas, viendo películas e incluso haciendo pequeñas excursiones a pueblos cercanos. Sentíamos que estábamos construyendo algo especial, algo real. Pero entonces llegó la tormenta. Empezó como un leve retumbar de truenos, una línea oscura de nubes en el horizonte. Al anochecer, el viento se había intensificado y la lluvia caía a cántaros. Estaba de pie en la ventana del salón, observando cómo los árboles se agitaban y la lluvia golpeaba con fuerza los cristales. La luz parpadeó una vez, dos, y se fue del todo, sumiendo la casa en la oscuridad. Tanteé hasta encontrar una linterna y encendí unas velas, intentando sobrellevarlo lo mejor posible. Pero a medida que la tormenta rugía, no podía deshacerme de la inquietud que se apoderaba de mi pecho. Entonces lo oí, un estruendo tremendo, seguido del sonido de madera astillándose. El corazón me dio un vuelco. Agarré el impermeable y la linterna y salí corriendo, el viento deshaciendo mi peinado y la lluvia empapando mi ropa en segundos. Seguí el sonido hasta la casa de Henry, y allí vi la causa del estruendo. Un enorme roble en su patio trasero había sido alcanzado por un rayo y se había desplomado, atravesando parte del tejado. El estómago se me encogió. «Henry», grité, corriendo hacia su puerta. Golpeé con fuerza, el corazón desbocado. «¿Estás bien?» La puerta se abrió y ahí estaba él, con aspecto alterado pero ileso. «Linda», dijo con voz tensa. «Estoy bien, pero el árbol ha atravesado el tejado». Entré y alumbré con la linterna. El daño era peor de lo que pensaba. El árbol había destrozado la esquina del salón, esparciendo escombros por todas partes. La lluvia se colaba por el agujero en el tejado, empapando la alfombra y los muebles. «Tenemos que sacarte de aquí», dije, agarrándolo del brazo. «No es seguro». Él dudó, mirando el desastre a su alrededor. «Pero mi casa». «Tu casa se puede arreglar», lo interrumpí. «Pero tú no puedes quedarte aquí esta noche. Vamos, te vienes a la mía». No protestó. Le ayudé a recoger lo esencial, algo de ropa, sus medicamentos, una foto de Margaret, y salimos apresuradamente bajo la lluvia. Una vez en mi casa, le di una toalla y ropa seca. «Ve a cambiarte», le dije. «Voy a preparar un poco de té». Cuando bajó de nuevo, ya tenía una tetera con manzanilla en el fuego y la chimenea encendida. Se sentó en el sofá, exhausto y visiblemente afectado. «Gracias, Linda», dijo en voz baja. «No sé qué habría hecho si no hubieras venido». Le pasé una taza de té y me senté a su lado. «No tienes que darme las gracias. Para eso están los amigos». Nos quedamos en silencio un rato, escuchando la tormenta y el chisporroteo del fuego. Aún no había luz, pero las velas proyectaban un resplandor cálido y titilante que hacía que el salón se sintiera acogedor a pesar del caos que había fuera. «¿Sabes?», dijo Henry al cabo de un rato. «Esto me recuerda a...»
Una noche que pasé con Margaret durante un huracán. Éramos jóvenes, recién casados, y no teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro. Y eso era suficiente. Sonreí, con un nudo en la garganta. Parece que era una mujer maravillosa. Lo era, dijo él, con voz suave. Y tú me recuerdas a ella en muchas cosas. Sus palabras me tomaron por sorpresa y sentí como se me sonrojaban las mejillas. Henry, yo. Entonces me tomó la mano. Su agarre era cálido, firme. Linda, sé que quizás no sea el mejor momento, pero necesito decirlo. Estos últimos meses contigo han significado más para mí de lo que puedo expresar. Has traído luz de nuevo a mi vida, y no quiero perder eso. Lo miré a los ojos. Vi sinceridad, vulnerabilidad. El corazón me latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo, no era por miedo ni incertidumbre, sino por esperanza. Henry, susurré, tú también has traído luz a mi vida. No sabía cuánto necesitaba a alguien como tú, hasta que llegaste. Él sonrió. Una sonrisa lenta, cálida, que me llenó el pecho de ternura. Entonces, tal vez podamos descubrir esto juntos. Asentí, sintiendo una paz profunda asentarse en mí. Juntos. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro se sentía como si hubiera salido el sol. Nos quedamos allí, cogidos de la mano, hablando hasta tarde, hasta que por fin la lluvia cesó y la primera luz del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas. La mañana después de la tormenta amaneció clara y brillante, de esas que te hacen creer en los nuevos comienzos. El aire olía a tierra mojada y hojas caídas, y la luz del sol entrando por las ventanas se sentía como una promesa. Henry y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, tomando café y comiendo tostadas con mermelada. Los recuerdos de la noche anterior se veían frescos en nuestras mentes. Debería llamar al seguro, dijo Henry, rompiendo el silencio cómodo. Y quizá a un contratista, para revisar los daños. Asentí, y le estreché la mano por encima de la mesa. Lo resolveremos. Paso a paso. Él me sonrió, con los ojos llenos de gratitud. No sé qué haría sin ti, Linda. Y no tienes por qué averiguarlo, respondí, sonriendo. En los días siguientes trabajamos juntos para arreglar la casa de Henry. El perito vino a evaluar los daños y un contratista comenzó las reparaciones del tejado. Era mucho trabajo, sí, pero se sentía bien hacer algo concreto, algo que nos unía aún más. Una tarde, después de un largo día limpiando restos y organizando pertenencias dañadas, Henry y yo nos sentamos en mi porche a ver la puesta de sol sobre Maplewood Lane. El cielo era una explosión de colores, rosas, naranjas y purpuras que se fundían en una belleza abrumadora. ¿Sabes?, dijo Henry, rompiendo el silencio. He estado pensando mucho en lo que dijiste la otra noche, sobre descubrir esto juntos. Lo miré, el corazón latiendo con fuerza. Respiró hondo. Su expresión era seria, pero llena de esperanza. No quiero perder más tiempo, Linda. La vida es demasiado corta. Y ya he pasado demasiado tiempo solo. Quiero estar contigo, si tú también lo quieres. Se me llenaron los ojos de lágrimas, y parpadeé, queriendo saborear cada segundo de ese momento. Henry, yo siento lo mismo. He estado sola durante tanto tiempo, y no sabía cuánto necesitaba a alguien como tú, hasta que llegaste a mi vida. Me tomó de la mano otra vez, sujeta con calor y determinación. Entonces hagámoslo. Construyamos una vida juntos. Sea como sea. Asentí, sintiendo una dicha tan profunda que casi dolía. Más que nada en este mundo, Henry. Me besó entonces. Un beso suave, tierno, que sabía a promesa. Y en ese instante, rodeada por la belleza del otoño y la calidez de su amor, supe que esto, solo era el comienzo de algo hermoso. Seguimos caminando, el sol brillando sobre nosotros y las hojas crujiendo bajo nuestros pies. Sentía una gratitud inmensa, por Henry, por la vida que estábamos construyendo, y por aquella amabilidad inesperada que nos había unido. La vida nos había lanzado algunos desafíos, pero habíamos resistido la tormenta.
Y salimos fortalecidos. Y mientras miraba hacia el futuro, supe que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. Porque a veces, las cosas más hermosas de la vida llegan cuando menos te lo esperas.